Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias nuevamente por estar con nosotros en este inicio de semana, lunes 21 de febrero. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y llevarles, por supuesto, siempre la información desde muy tempranas horas de la mañana, toda nuestra programación también de mucho entretenimiento. Por supuesto, vamos en esta hora y media a conocer aspectos analíticos con relación a los temas vigentes de nuestro país, así es que desde ya les damos la más cordial bienvenida. Esta mañana queremos hacer un análisis acerca de cómo está la situación judicial en el país, cómo se está viendo desde la perspectiva de cómo los avances pueden tener ciertas implicaciones si no existen desde el punto de vista de una buena administración de justicia en el proceso de desarrollo que el país debe de tener. Recientemente hemos conocido de un conflicto en la Corte Suprema de Justicia. Hemos hablado también y hemos visto a lo largo de estos días sobre el retiro y traslado de jueces dentro de tribunales y otros aspectos elementales que quisiera presentarlos esta mañana en el análisis, y para ello pues quiero darle la más cordial bienvenida y agradecerles el tiempo que tiene de acompañarnos al licenciado Antonio Durán. Él es juez de sentencia y también catedrático universitario. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, don Ernesto, por la invitación. Un saludo a su audiencia y estamos aquí para responder estas inquietudes. Agradecerle también la oportunidad que nos da desde la perspectiva de los jueces, de la perspectiva judicial, este espacio. Gracias. Será de mucha importancia, sobre todo, conocerlo desde la perspectiva de todos aquellos grados de conflictividad que se generaron precisamente por el traslado, por el retiro de algunos jueces, y sobre todo también desde el tema que tiene que ver con la imposición y el nombramiento de nuevos representantes dentro de la estructura máxima de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál ha sido hasta este momento, digamos, o cuál es el estatus en el cual se encuentra el país, si lo queremos ver desde el punto de vista evaluativo? Bueno, es una situación de facto. Es una situación de facto a partir del 1 de mayo, con la remoción de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que fueron removidos de manera inconstitucional. La Sala, durante el proceso de remoción, dictó un mandamiento judicial 1/2021 que declaró inconstitucional su proceso de remoción, y este mandamiento judicial no ha sido obedecido. Es decir, estamos también en una situación de desobediencia de esa orden judicial. Y luego el proceso de remoción que se dio a cabo ese 1 de mayo y la imposición esa misma noche de operadores políticos de Casa Presidencial en los puestos, en los despachos de los magistrados. Hay que recordar también que ese 1 de mayo la policía y el ejército llegó a la Corte Suprema de Justicia ante la gente de seguridad judicial para permitir el ingreso de estos señores a que se tomaran estos despachos. Así que están usurpando funciones que constitucionalmente no les corresponden. Y luego de esto, la acción del mes de septiembre, en el que se aprueba el decreto legislativo 144/2021, en el que se remueve la tercera parte de jueces mayores de 60 años, que también estuvimos acá para esos días, en este mismo espacio. Estuvo con el licenciado Edgar Ochoa. Ochoa de Santa Ana. Ochoa de Santa Ana, sí, que él ha sido cesado. Entonces, Él se acogió al decreto, ¿no? Se acogió al decreto, pero hay otros, por lo menos cuatro jueces que han sido cesados sin haberse acogido y sin haberse tampoco solicitado la continuidad en el cargo, ese régimen de disponibilidad que regula la ley. Entonces, a partir de ahí también, en ese mismo decreto, se le otorga una atribución a la Corte Suprema de Justicia de efectuar traslados y nombramientos directamente
sin las ternas del Consejo Nacional de la Judicatura, lo que contradice también la Constitución de la República. Entonces la Corte ha estado nombrando empleados judiciales, fiscales, abogados litigantes, mucha gente que esta, a pesar de ser abogado, digamos, no tienen los conocimientos ni las habilidades y mucho menos las actitudes necesarias para ser jueces. Casos de quejas de los litigantes en los que durante la audiencia está el juez impuesto preguntándole al colaborador, al secretario, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? En pleno desarrollo de la audiencia. Gente que no está apta para el ejercicio de la judicatura, uno. Y dos, a la hora de tomar decisiones, no, voy a consultar. ¿Por qué razón? Porque hemos visto también los traslados que han habido cuando se han dado decisiones de manera independiente. Es decir, la independencia judicial, que tanto hemos estado nosotros reclamando durante años y años, tiene que ver no solo con una independencia externa del juez, sino interna del propio órgano judicial, que no le estén llamando los magistrados para que se resuelva de determinada manera. Pero además de eso, una independencia burocrática, porque el juez tiene que decidir él y no sus empleados. Y aquí quizá la más difícil de todas, la independencia del juez de sus propios prejuicios. ¿Verdad? Porque el juez puede tener su propio criterio, pero incluso tiene que renunciar a sus propios prejuicios y resolver conforme. Y ese fue, sin duda alguna, uno de los aspectos medulares por los cuales se justificó también el ejercer estos cambios dentro de la estructura judicial, bajo el argumento de que eran jueces que habían estado actuando a lo largo del pasado, algunos, ¿verdad?, en correspondencia a ciertos intereses más predominantes que verdaderamente jurídicos, y por consecuencia, digámoslo así con nombre y apellido, ¿verdad?, tapando la corrupción en el sistema judicial. Eso fue lo que se generó. Sí, al menos eso fue el discurso, esa fue la narrativa. Porque, ¿algo habría de cierto en esto, diría yo, por algunos aspectos que se conocieron? Mire, todos los casos son polémicos, ¿verdad? En cada caso hay dos partes, por lo menos hay dos partes, ¿verdad? Una que alega que tiene la razón, la otra que alega que también tiene razón, y al final el juez tiene, así como en el árbitro de fútbol, tiene que tomar una decisión. La diferencia es que el juez no tiene un VAR, no puede ir a consultar qué es lo que ha ocurrido, porque el árbitro de fútbol es juez y testigo. Sí. El si juez, hubo falta, si estuvo adelantado. Al juez nada más le vienen a contar lo que ha ocurrido, no presencia, no es testigo. Como pero ese fue el argumento, digamos lo que fuerte ocurrió, de decir, si vamos a cambiar la estructura, ¿verdad?, de esos vicios o vacíos que ha dejado a lo largo de la historia en lo judicial, tenemos que cambiar de raíz, tenemos que poner gente nueva que venga a verdaderamente darle otro matiz a la justicia. Y esa es la pregunta que le hago en el contexto de que si se ha logrado capitalizar o ver desde esa perspectiva el resultado a esta fecha. No, ni el resultado se ha dado de lo que querían, uno, y tampoco era cierto toda esa narrativa que se construyó, porque fue una campaña de desprestigio hacia los magistrados de la sala. Fue una campaña de desprestigio. Mucho se ha dicho, mire, que la mejor corte ha sido la del 2009-2018. Pero esta de 2018, pese a las críticas que se le hacían, ¿verdad?, que era bastante lento, que no eran contundentes frente al presidente, etcétera, durante la pandemia tuvieron un comportamiento bastante fuerte, bastante firme frente a los privados de libertad durante la cuarentena, frente a las acciones de impedir el ingreso de los varados, frente al acuerdo ejecutivo que dispensaba la LACAP, el empleo de la LACAP, para que el Ejecutivo realizara compras directas, y que son también la propia CICIES que nombró. Los primeros 12 casos que procesa la CICIES son de casos de corrupción durante el periodo de la pandemia, en el que se había obviado la LACAP, se habían incrementado los costos, los precios, y todo eso, por eso se sacuden a la sala y se sacuden también las CICIES. Entonces, es como que en un partido de fútbol, si el árbitro me está pitando como corresponde y no me gusta a mí, que soy el dueño de la pelota,
que soy el dueño del torneo y que tengo al público además de mi lado, quito esos árbitros y pongo a mis jugadores a pitar. Eso es lo que ha ocurrido. Tengo acá al recuerdo parte de ese tweet que en su momento se colocara en el posteo en esa fecha, donde decía de manera directa: esto es lo que siguen haciendo los jueces, decía, ¿verdad? Y magistrados, con algunos, decía ahí, que no tengo mucha referencia, que algunos defienden, dice, ¿verdad? Defienden a uno de los sistemas judiciales, aquí está, más corruptos del mundo. Esto es lo que siguen haciendo los jueces y magistrados que algunos defienden a uno de los sistemas judiciales más corruptos del mundo, pero la gran mayoría de los salvadoreños nos exige la depuración judicial y se hará así lloren los corruptos y sus defensores. Y esto es en referencia precisamente a lo que ahí está de manera concreta con la información. Bueno, la parte de abajo. Específicamente sobre el caso del señor Norman Quijano. También igual lo platicamos en aquella oportunidad. En el que Rodolfo Delgado, fiscal, había colocado que la Cámara Primera de lo Penal nos acaba de notificar en ese entonces, vea, que se ha decidido favorecer a Norman Quijano, en el caso de Norman Quijano. Sí. Y eso lo tenía el fiscal en su momento. Lo que ocurre es que la Constitución de la República señala que los diputados, desde el momento en que resultan electos como tales, tienen derecho al fuero constitucional. Eso no es un invento de los magistrados de la Cámara Primera, ¿verdad? Esto es porque la Constitución de la República señala que los diputados, desde el momento que son electos, entonces, el señor Norman Quijano participó en las elecciones para diputado del Parlamento Centroamericano y por lo tanto, desde ese momento, solo el momento de ser electo, aun cuando no hubiese tomado posesión del cargo, ya gozaba de fuero constitucional. Entonces, ¿qué hizo la Fiscalía? Presentó un requerimiento fiscal sin agotar la fase del antejuicio. Pero entonces, traje ese tema no para quedarnos ahí entretenidos en el análisis que estamos haciendo, solamente para poner. Pero fíjese que esto fue parte de la campaña, ¿verdad? No es dable tampoco que un presidente del Ejecutivo realice este tipo de críticas contra el judicial. Si el judicial no tiene ni el poder del oro, ni el poder de la espada, sino nada más de la razón y el derecho. Ok, fíjese que acá tengo a Ricardo Chinchilla, que nos escribe, es un amigo televidente. Dice: buenos días, Ernesto, me gustaría que le preguntara a su ponente si él puede dar fe que muchos de los jueces anteriores tenían solvencia en base a fallos corruptos, y la otra pregunta es si es a qué partido político en este caso él pertenece. ¿Verdad? Bueno, casos de precedentes sí tuvimos, ¿verdad? De hecho, yo participé en un caso contra los jueces de Oriente. Y conocimos las evidencias y los condenamos, muy criticados entre los compañeros jueces por haber condenado. Recuerdo de esos casos. Vaya, es decir, ¿pero qué implica esto? Evidencias. Traigan evidencias. Traigan evidencias donde el juez ha pedido dinero, donde al juez le han dado dinero para estos fallos, pero no con una campaña de desprestigio para removerlo sin evidencias, uno. Y dos, yo no pertenezco a ningún partido político, ni lo he pertenecido, jamás, y tampoco lo soy. Antes me decían que era parte de los jueces rojos, de los jueces vinculados a la extrema izquierda. Bueno, y todo el más reciente fue el señalamiento de favorecer un fallo a favor de una empresa, ¿verdad? Que también. Bueno, han sido dos, pero igual, ver los hechos y ver el derecho. Como le digo, el tema de los árbitros, ¿verdad? La gente que está en el público nunca va a estar a favor, le saca la del Día de las Madres, ¿verdad?, al árbitro y todo lo demás. O sea, es algo que nos debemos acostumbrar en el Estado de Derecho. Mire la crisis, por ejemplo, en los Estados Unidos, entre el presidente Trump con los magistrados de la Corte Suprema, pidiendo la renuncia de la magistrada Sotomayor, pidiéndole que se apartara en asuntos migratorios solo porque es latina o de origen latino, y acusando a los magistrados que respondían a intereses de los partidos que los han propuesto, el republicano y el demócrata. Entonces, incluso el presidente Roberts le contestó en un tuit al presidente Trump
diciéndole, miren, nosotros estamos aquí no representando partidos políticos, somos jueces, y aun cuando nos hayan ellos apoyado o nos hayan ellos propuesto, nosotros vamos a responder a la Constitución y a las leyes. Entonces, este tipo de conflictos no solamente ocurren en El Salvador, ocurren en todos lados del mundo. Y debemos acostumbrarnos a que es parte del debate. Lo que no es admisible es que se remuevan a los jueces y a magistrados sin evidencias, sin un juicio, sin darle oportunidad de audiencia y de defensa, como ocurrió el 1 de mayo. O sea, ¿no hubo un espacio para defensa? Sí, y aparte de eso, las acciones... O de argumentación, ¿verdad? Las acciones que le atribuían eran decisiones judiciales. Decisiones judiciales que igual les decían, mire, nos han quitado las atribuciones legales del Código de Salud. Mire, el Código de Salud no faculta a privar de libertad a la gente por 50 días, por 60 días, como hicieron en los centros de contención. Si alguien no cumple con la cuarentena, la sanción es una multa. Pues todos esos privados de libertad, que fueron cientos de salvadoreños que estuvieron aquí en el edificio Gamaliel, en una serie de lados, ¿verdad?, que privaron a la gente de libertad en esos centros de contagio. Entonces, ¿qué dijo la Sala Constitucional? Ordenó la libertad de esta gente, privados de libertad, sin ley, sin haber cometido delito y sin haberles iniciado proceso, porque no lo llevó la Fiscalía, no les presentaron requerimiento. ¿Por qué razón? Porque no era delito incumplir la cuarentena, era una multa. Entonces... Sí. Hay una serie era un momento difícil el que vivía el mundo también, ¿verdad? El mundo. Y esto que vivimos nosotros, lo vivieron estados en Estados Unidos. Claro. Y rápido, la jurisprudencia reaccionó. Y también en esos días muchos escritos sobre estas tensiones entre el gobierno y el judicial controlando estas acciones. Fíjese que entrando en esta fase de la plática que tenemos con relación a los métodos evaluativos y de resultados que en algunos casos, no digo que todo, pero yo siempre he sido muy respetuoso de decir, todos los sistemas no son perfectos, pero no por una imperfección usted va a creer que todo es imperfecto. O sea, sí, eso puede pasar en los gremios hasta periodísticos, pues, para no irnos muy lejos, y perdón que me ponga por ejemplo, ¿verdad? Habemos buenos periodistas, habemos malos periodistas, ¿verdad? Hay de todo, ¿no? Sí. Aquí me escribe nuestro buen amigo Omar Angulo y me hace recordar un reciente tweet que colocó y dice lo siguiente, viendo un poco ese escenario del que estamos hablando, licenciado. Dice Ernesto, los cambios son visibles, dice. Qué bueno que quitaron todos los jueces lentos a su conveniencia con gran mora judicial. Tengo demanda contra la empresa tal, no lo voy a decir, desde el 2014 en el juzgado quinto de lo mercantil, y hasta que cambiaron al juez ya se ven señales de conciliar el caso. O sea, él es un ejemplo de lo mucho que yo he escuchado a abogados hablar sobre ese tipo de retardación, ¿verdad? En el tema de justicia, ¿verdad? Que ha sido uno de los grandes males, entiendo, y se lo escucho a los abogados. Pero... Aquí se lo he escuchado a Julio Valdivieso o a otros abogados. Mire, los problemas de mora no son exclusivos del Salvador. Y de manipulación, de seguro, porque aquí estamos hablando de un caso con una transnacional frente a un salvadoreño promedio que es nuestro buen amigo. Saludos especiales a Omar. Igual saludos para don Omar. Vamos a esperar una canción de esa, Omar. Él es experto. No, igual, insisto con el tema, haciendo esa analogía, ese paralelo con el arbitraje del fútbol. Hay buenos árbitros, malos árbitros. Imaginémonos el caso del árbitro panameño que en el último momento le pita un penalti a favor de México y gana México 1-0 a Panamá. Hay que ir a preguntarle a los panameños qué piensan de ese gol y hay que ir a preguntar a los mexicanos, ¿verdad?, de ese penalti sancionado por el árbitro. Entonces las decisiones de los jueces es igual, ¿verdad? Hay una parte que queda contenta, una parte que queda enojada. Si fallan a favor de uno, pues va a estar contento. Si falla a favor del otro, hay una serie de mecanismos de control sobre los jueces. Los jueces rendimos informes a la Corte mensuales
a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo Nacional de la Judicatura, a estadística de la Corte. Nos evalúan a partir de la cantidad de casos que ingresan, de la cantidad de casos activos que tenemos, de los casos fenecidos. Es decir, es un asunto permanente. Lo que pasa es que en los juzgados civiles y mercantiles y los de mínima cuantía, mire, esos casos de verdad, mis respetos para estos jueces, si es que eso parece maquila. Las cantidades, hay tribunales que tienen 400 casos activos, no es 600 no es una especie activos de acomodamiento no, que hay. No, es una cantidad exagerada. Es una sobrecarga. Sí, es una sobrecarga. Muchos que pueden ser cajoneros, como los juicios ejecutivos. Sí. Esos pueden ser muy cajoneros, pero hay otros que hay que verlos con lupa. Entonces, a veces la cantidad afecta a la calidad. Entonces, pero habría que ver, yo creo que hay que hacer un buen diagnóstico, porque el presidente actual de la Corte, el presidente de facto impuesto, y lo digo con mucho respeto porque así es, desde el punto de vista jurídico, quería dictar una ley o iniciar una reforma al Código Procesal Civil y Mercantil para sancionar a los jueces que no resolvieran dentro del plazo. Mire, pero antes de pensar en una medida represiva, primero hay que hacer un diagnóstico. ¿A dónde están los embudos? ¿A dónde están los cuellos de botella? ¿A dónde es que se generan estos casos? Y si de verdad un juez no es negligente, llega tarde, no llega, se va temprano, es decir, todo eso hay que evaluarlo. Okay. Y ante la ausencia o comparecencia de este conflicto que se ha generado y que se ha conocido en la Asamblea Legislativa, en la cual al presidente le han quitado, ¿es cierto? ¿Cómo tienen conocimiento ustedes del nivel de jueces de la situación? Bueno, porque no ha habido una postura oficial para aceptar o desmentir esta situación. Y no la va a haber, porque pero... Y ante esa situación, el que calla otorga, dice, sí, dice el dicho, el rezo lo popular, que hay, ¿no? Lo que hay ahí es un... Entonces es cierto. Es un pleito de poder entre gente de facto. Entre la gente de facto. Lo que ocurre es que nuestros órganos de gobierno son muy presidencialistas. Entonces el presidente de facto e impuesto se sirvió con la cuchara grande. Se sirvió con la cuchara grande, o sea, haciendo él hizo sus propuestas de nombramiento de gerencias, de directores, ¿verdad?, de jefaturas, y los otros, cuando vieron que la cherada de uno estaba ahí, dijeron, no, y se le sublevan, y nosotros también queremos tener no solo cheros, sino influencia. Aquí de lo que se trata no es de idoneidad, no es un tema de idoneidad en el cargo, es el nivel de control y el nivel de injerencia. No hay independencia judicial. No hay independencia en este momento. No, usted, por ejemplo, en el ejercicio de su trabajo, después de haber estado en la Cámara Tercera, luego lo trasladaron a la Tribunal Tercero y luego a Tribunal Segundo de Zacatecoluca. ¿Qué tipo ha recibido presiones? ¿Tiene? Mire, para poder de alguna manera contrastar lo que usted dice, que si no hay independencia. Sí, no, lo que ¿Usted pasa actúa es que, con independencia o no? Sí, en el caso particular, sí me atrevería a decir que, bueno, no he recibido ninguna llamada, ninguna presión, pero es que precisamente la idea de desarticular ciertas sedes, la Cámara Medioambiental, el juez de Medio Ambiente, quitaron al juez de Medio Ambiente, la Cámara Primera, la Cámara Segunda, la Cámara Tercera, ciertas sedes clave que son importantes para el control de los actos. Ahí han quitado a los independientes y han puesto a los que van a hacer lo que ellos digan. Porque esta gente está dispuesta a hacer lo que le digan. O sea, estamos hablando de puestos claves. Puestos tribunales claves. Casos. Sí. Tengo acá una declaración que hacía Sidney antes de ex magistrado Sidney Blanco. Decía, muchos de los magistrados no han de dormir tranquilos porque son dirigidos desde afuera, desde otro órgano, casi como unas marionetas. Yo hice esta misma pregunta a un funcionario del Ejecutivo, y me decía, pues sí, lo mismo hacían con ellos cuando fueron electos que en casa presidencial. Un poco para colocar en balance las situaciones como se vienen haciendo. Conozco a Sidney y todo el mundo dice que esa sala, 2009-2018, ha sido la más independiente.
¿verdad? Fue y ha sido tan independiente que empezó dándole palos a medio mundo, a medio mundo. Esta de 2018-2024 al inicio se vio bastante lenta, que no le metía el diente a ciertos asuntos, pero creo yo que a partir del 9F, sacó una decisión, una controversia, y a partir de la cuarentena y durante la pandemia tomó decisiones muy fuertes, muy valientes, que no eran inconstitucionales. Y aquí es el punto: el presidente de la República no quiere controles, quiere ejercicio del poder ilimitado. Y es que esto es lo que pasa, la tensión entre el derecho y el poder. Ningún poder se justifica o se legitima si no es a través del derecho. Pero el derecho, si bien legitima el poder, también le establece límites y lo controla. Y eso es el problema ya en esa relación de amor-odio. Porque mientras legitime el derecho al poder, ahí hay una relación de amor. Pero cuando le dicen, no, hasta aquí, no, y esto que has hecho está malo, te lo vamos a anular, entonces ya ahí empiezan las tensiones del poder, porque el poder no quiere límites ni controles. Pero el Estado de Derecho implica, como su palabra lo dice, el poder sometido al derecho. Y aquí tenemos esta Constitución de la República que le establece límites al poder. Y el poder no quiere límites, el poder quiere actuar de manera incontrolada. Y después son los ayes. Porque en arca abierta, dice el dicho, hasta el justo peca. A ver, voy a hacer una pausa antes, pero quiero dejar planteada esta pregunta. Porque de alguna manera una de las grandes tareas y quizás deudas que se venía exigiendo al sistema judicial nuestro, y no hablo en este gobierno, no hablo de gobiernos anteriores, siempre era el tema relacionado con la depuración judicial. Y precisamente el tema de la depuración judicial es casi de lo que hemos estado hablando, nada más que en otro, digamos, en otro contexto, en otra forma o en otro mecanismo, ¿verdad? Y no hacerlo de manera muy tajante, como a lo mejor se ha prescrito hoy, perdón, se ha escrito hoy en este nuevo tiempo. Eso es otro de los elementos que también subyace toda esta parte del tema judicial en el país y que me gustaría también conocerlo desde su perspectiva. Como una enorme deuda. Sí, ok. Vamos a una pausa comercial, son las 6:57. Gracias a usted por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana y sobre todo la hora precisa para que usted pueda degustar el café perfecto, ¿verdad? El rico café. Ahí lo tiene de primera mano para que usted pueda saborearlo a esta hora de la mañana. 7 en punto, gracias. Continuamos conversando con el licenciado Antonio Durán, juez de sentencia y catedrático universitario. Bueno, este tema hablaba de la depuración, que ha sido como una de las principales demandas que ha venido a lo largo de la historia, no estoy hablando acá, y que en consonancia de lo que hemos hablado es prácticamente que se ha hecho, pero de otra, digamos, forma o mecanismo o manera tal vez no correcta, no sé, son ustedes los que valoran y lo han dicho que no ha sido la correcta. Pero hay otros elementos también que subyacen a esto que tiene que ver precisamente con el objetivo mismo de sanear el sistema judicial. Bueno, sí, la depuración judicial es una expresión quizás hasta un tanto peyorativa, pero se ha utilizado desde los acuerdos de paz, donde y en las sentencias de Agapito Ruano y el caso del Mozote, se ha hablado también de la necesidad de depurar el órgano judicial ante ciertos comportamientos que han garantizado la impunidad, que el órgano judicial no estuvo a la altura de las circunstancias durante el conflicto armado. Entonces aquí viene el punto: ¿qué modelo de juez queremos? Obviamente el juez se diferencia, se distingue de los otros dos poderes porque el legislativo se elige democráticamente. El presidente de la República, el ejecutivo, se elige democráticamente. Es decir, por el voto popular, tanto diputados como presidente por el voto popular. Pero los jueces no pueden ser electos por simpatía. Los jueces, el cargo de juez es un cargo técnico. Entonces, implica la necesidad de
que este funcionario judicial tenga los conocimientos, las habilidades y las actitudes para ser juez. Esto pasa por procesos de formación previa. Pero estos procesos de formación también parten sobre ciertos valores, ciertos principios que debe tener el funcionario judicial. Su independencia, su valentía, su fortaleza frente a las presiones. ¿Y qué es lo que estamos viendo acá? Mire, hay mucha gente en la que se invirtió desde los años 90, se llevaron a España, estuvieron en la Escuela Judicial de Barcelona sacando programas de formación de jueces, a Puerto Rico, a Estados Unidos, a Costa Rica. El propio Consejo Nacional de la Judicatura sacó en su momento un programa de formación inicial para jueces. Y hoy estos mismos jueces están participando en el golpe, están amenazando a los otros compañeros jueces o compañeras juezas con iniciarles procesos penales si no se callan, si no dejan de protestar y quejarse. Entonces, vemos, yo le preguntaba a un colega, ¿en qué fallamos? ¿Por qué los jueces no pudieron estar a la altura en su momento? Sino que hay muchos jueces además camaleónicos, esos son los que hay que depurar. Estos camaleónicos han sido tricolores, han sido rojitos, han sido naranjados y hoy son celestes. O sea, si hay un mea culpa en esto, entonces. Y mire dónde están ahora. Vea a dónde están unos jueces y a dónde están otros. ¿Qué tipo de administración de justicia tenemos desde el punto de vista de que si esos cambios se han hecho para bien o para mal? Ya usted me lo describe de que no, lo que existe ahora es prácticamente sumisión. Es una sumisión. Usted lo decía y lo destacó una titularidad de uno de los periódicos donde decía que lo que el gobierno quiere es a los jueces, quiere a los jueces independientes donde no estorben, ¿verdad? Exactamente. A ver, hay una ley, una reforma que se hizo también y que me parece que es importante no pasarla por alto en los minutos que nos quedan. Una ley en la Asamblea Legislativa, una reforma que tiene que ver con esto de los delitos informáticos y sobre todo donde se maneja la supuesta, digamos, figura del espionaje y la persecución política a opositores. ¿Cuál es el análisis jurídico que tiene esto y cómo se puede de alguna manera también retomarlo desde el punto de vista de que si es o no constitucional lo que se ha hecho? Bueno, digamos, sí, no era necesario ese decreto porque ya había alguna línea jurisprudencial sobre el tema de la evidencia electrónica. Lo bueno es que se reguló la evidencia electrónica desde el momento de la obtención, la cadena de custodia, los peritajes y todo eso. Eso ya estaba dicho por los tribunales. Ahora, lo que pasa es que esta reforma tiene en un inciso y en la parte final de un inciso la trampita donde está, porque habla de los patrullajes electrónicos, que así como la policía anda patrullando físicamente por las zonas, va a haber patrullajes también electrónicos para que se metan a las páginas web, a los foros de opinión, a las redes sociales, a patrullar sobre la opinión o sobre algún hecho que se considere delictivo en las redes sociales y todo lo demás. Eso está bien. Donde esté el exceso es que le da esa atribución a estos peritos que van a hacer ese patrullaje de meterse al dispositivo electrónico y capturar esa evidencia y sobre todo el código hash, el código, un código alfanumérico que es como la huella dactilar. Sí. Y eso va a ser utilizado como evidencia, con lo cual se saltan la necesidad de la orden judicial que señala el 201. Es decir, es la parte final de un inciso el que está legalizando el espionaje, que ya de por sí es delito. ¿Se siente usted espiado? Mire, ya me borraron, ya se metieron a mi celular y ya me borraron un montón de imágenes y un montón de información. Entonces yo este celular lo uso ya en modo avión y a los amigos que me hablen, déjenme mensajes, ¿verdad? Porque lo uso en modo avión y solo cuando lo necesito voy a corresponder llamadas o me voy a reportar con mi esposa, lo enciendo porque para estar más seguro. Para estar más seguro. O sea, no hay seguridad ahora. No hay seguridad informática. Es como que la policía llegue a allanar y meterse a las casas y a catear a ver qué hay adentro sin orden judicial. Pues eso mismo que ocurre físicamente es lo que
ha autorizado la Asamblea Legislativa que se haga de manera informática. Ahora ya no se necesita la orden judicial porque se ha legalizado una ilicitud. Una ilicitud que no solamente de la ley secundaria, sino una ilicitud sobre un derecho que es el derecho a la autodeterminación informativa de todo ciudadano. Veo que solo usted alza la voz. ¿Dónde está el gremio? ¿Cómo está el gremio? Con miedo. El gremio de jueces. Con miedo, no quieren opinar, no quieren decir nada. A usted lo he visto participar en marchas, pues mire, yo nos aceptó siento la invitación de venir a conversar, a hacer un análisis. Aquí estamos hablando de la situación actual jurídica del país, que creo que para ir cerrando me gustaría entender, ¿existen garantías jurídicas para el salvadoreño? No, no la hay. No la hay, porque así como en la antigüedad y antes de la vigencia de los derechos humanos, la garantía era estar bien con el poder, ¿verdad? Si está bien con el poder, entonces no le va a pasar nada malo. Pero esto es una forma de manipular el uso de la fuerza para que mucha gente se haga de su lado, que es lo que ha ocurrido con la tercera parte de los jueces. ¿Están callados? ¿Tienen miedo, me dice? Sí, están callados, o los han comprado, les han ofrecido cargos, los han puesto de magistrados, en estos cargos clave. Y con eso le dicen, ay, qué ingrata, yo te tengo en la cámara. Qué ingrato, vos estás criticándonos y te ascendimos de magistrado de cámara, ¿querés que te mandemos a otro lado? Entonces, si el juez no goza de estabilidad en el cargo, no puede haber independencia. La estabilidad en el cargo es una garantía fundamental para la independencia. Un juez cuya estabilidad depende de qué decisión voy a dar, no tiene independencia. Hay digamos que hay como una especie de otra versión también en todo esto, y es que, y lo he escuchado y lo retomo de algunos comentarios populares a veces que encuentro, de empresarios o de personas que tienen casos específicos donde dicen, ahora sí, yo fácilmente puedo denunciar a un juez y a este rápidamente le están, digamos, como sancionando o presionando para que realmente haga justicia. Se trata de tema de poder, porque si este es uno de los jueces camaleónicos que se ha plegado al poder y que le ha vendido su alma al poder, no le va a pasar nada. Va a depender entonces de quién tiene más poder. Pero también puede suceder lo contrario, de casos que a lo mejor en el pasado estaban entrampados, como el que ponía el ejemplo Omar, ¿verdad? De que ahora ya vio luces de que está saliendo, porque ahora, en apariencia, voy a decir, hay ciertos grupos de poder que han estado siempre teniendo controles. Sí, ¿verdad? Digamos que esa ha sido, digamos, el tema de la crítica. La tesis aquella de que la ley patea más, es como la serpiente. Pero no ¿verdad? ha cambiado. No ha cambiado, sí. ¿O será que es demasiado prematuro ver ese cambio? No. Lo que pasa es que los aliados del presidente, mire quiénes son. El tema del Valle del Ángel. Tiene toda la institucionalidad a la mano. Y ahí están, y van a depredar toda esa parte del Valle del Ángel, que es el acueducto de San Salvador. Ahí es donde están las ¿cómo se llama? Todos los nacimientos de agua, los reservorios de agua que nos proporcionan el agua en Los Salvador. Dice, aquí hace una pregunta, dice, pregúntele por qué no comparte con el magistrado presidente sancionar a jueces si hay casos en que le van a notificar cuando ya no está vivo, especialmente los magistrados. Bueno, no, yo no comparto. Entiendo que es el tema de la notificación que se la vienen a dar hasta cuando ya está... No, yo no comparto que no se sancione. Lo que yo estoy diciendo es que para sancionar hay que garantizar el debido proceso. Primero, si ese comportamiento está sancionado por ley, y aplicarle también la ley, la sanción que la ley prevé, pero asegurándole el debido proceso a cada uno de los jueces. Si nosotros los jueces nos toca garantizar el debido proceso a los imputados, pues obviamente también tenemos derecho a que se nos asegure el debido proceso, a que se nos respeten esa garantía, pero no en ese tono amenazante, sin un diagnóstico, sin una evaluación previa de todo este tema judicial. Ok, a ver, quizás para ir un poco aterrizando, ¿qué significa, si es cierto, todos estos cambios que se han logrado
establecer dentro de las secciones importantes que tiene la Corte Suprema de Justicia, en el caso de la sección de probidad, por ejemplo, el tema de notariado. ¿Qué implica el tener el control de todas estas? Mire, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuántos casos de probidad se han movido? ¿Cuántos casos de enriquecimiento ilícito ha dictado esta Corte contra exfuncionarios? ¿Cuántos? Vea, comparemos la Corte de 2009-2018, en el que mandó informes de probidad, híjole, un montonazo. ¿Y estos qué? ¿Qué? Si nada más están ahí de tapadera, están nada más tapando esos actos, no hay interés de investigar. Y en las otras unidades, direcciones y secciones, pues lo que quieren es tener control sobre el judicial y sobre estas unidades. Tener control nada más. Y el control lo había concentrado el presidente y ahora se lo han repartido entre el resto de magistrados. ¿Puede un ciudadano común dormir tranquilo que se puede hacer justicia ante un agravio? Creo que no. Creo que no, porque la situación... Pero usted la practica, usted la practica, sí, la justicia, pero es una situación de facto. Pero la decisión que yo tome la va a conocer la Cámara y al final la Sala de lo Penal. Que se la puede revertir. Exactamente, es decir... mientras hago no este tengamos, ejercicio para que entienda el salvadoreño que estamos hablando de hacer valer derechos en el país. Sí, ahí va a depender. Imaginémonos, puede ser un accidente de tránsito así, de esos casuales, pero va a depender con quién fue el accidente o quién es el que lo accidentó. Si es alguien ha llegado al poder, no le va a pasar nada. Si la víctima ha llegado al poder y el otro es un don nadie frente al poder, entonces ahí se le van a ir con todos los fierros. Entonces no hay una garantía mientras no tengamos mientras no se revierta este orden inconstitucional de cosas, difícilmente se puede hacer. Claro que la depuración judicial es importante, ¿verdad? Pero la depuración judicial hay que hacerla sancionando a aquellos jueces corruptos, aquellos jueces negligentes, aquellos jueces que no llegan a su trabajo, aquellos jueces que no cumplen con su trabajo, pero también preparándolos, capacitándolos, formando nuevos cuadros para que haya una sucesión también. Entiendo que fueron varias, se han movido o removido personas de varias secciones, ¿verdad? Sí. De gerencia o la Gerencia General de Administración y Finanzas, por ejemplo. Sí. La financiera, la de adquisiciones y contrataciones también. Sí, es decir, como le digo, es la idea de control. No, ahí no están buscando idoneidad. Claro que reunirá el perfil, ¿verdad? El perfil, pero van a hacer lo que se les diga y no lo que procede legalmente. Ahora, ya para ir un poco aterrizando, después de toda esta, digamos, serie de situaciones que al parecer solo usted tiene la voluntad de alzar la voz para poder denunciarla, ¿existen mecanismos para ver si esto puede llegar de nuevo a establecer un parámetro de garantía? Bueno, nosotros hemos presentado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Justo a eso iba, porque ustedes se fueron también a que somos 97 los jueces que hemos denunciado. Creo que se va a ampliar con Cristosal, que son los abogados de Cristosal quienes nos están representando. Se va a ampliar la denuncia por estos últimos traslados, otros jueces que quedaron fuera, para que el caso se conozca. Ya el gobierno de El Salvador se le venció el plazo para informarle a la Comisión Interamericana sobre esta denuncia. Luego va a venir una etapa que se llama de arreglo directo. A los denunciantes nos van a intentar sentarnos o nos van a sentar para ver si hay posibilidades de arreglo, y si no, pues el caso puede ser admitido por la comisión, documentarlo, presentar las evidencias, hacer las recomendaciones. Si el gobierno de El Salvador no cumple con esas recomendaciones, el caso se vuelve contencioso y pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces nuestra esperanza, como aquí a nivel interno se ha agotado, hemos acudido a las instancias internacionales de derechos humanos y muy probablemente no va a ser rápido, probablemente si es muy rápido pueden ser 3 años. Pueden ser 5, en el caso de Honduras fueron 10, en el caso de Paraguay fueron 17 años. Es decir, las cosas de Palacio van despacio.
Por muy urgente que tengamos, por mucha urgencia que tengamos los jueces salvadoreños, así son las cosas. Ok. El tiempo se me fue. Quiero agradecerle la gentileza y sobre todo también el tiempo que nos ha dado para poder hacer un examen de cómo está la situación judicial en el país, cómo está la situación jurídica, el tema de derechos. Y creo que ha sido bien oportuno conocer desde su perspectiva esta situación. Vamos a estar desde luego muy vigilantes de ver el curso de la situación y contar también con la opinión de otros actores para seguir enriqueciendo esto. Yo le agradezco muchísimo que me haya permitido al conversar. contrario, yo soy el agradecido que me haya dado esta oportunidad. Un saludo a su audiencia, y es importante también el debate, el libre intercambio de ideas, ¿verdad? Esto es esencial de toda democracia. Muchísimas gracias. Le agradezco a usted. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Vamos a irnos a una pausa. Cuando regresemos, la segunda parte del programa, estarán con nosotros dos diputadas de la Asamblea Legislativa del Partido Nuevas Ideas. Vamos a hablar acerca del trabajo que se ha hecho reciente en la comisión precisamente que investiga el tema de sobresueldos, y vamos a examinar también lo dicho por el presidente de la República el fin de semana, que anunció enviar reformas legales para acelerar el tema de negocios y también la inversión a la Asamblea Legislativa. Así es que vamos a hablar de estos y otros elementos importantes con nuestras invitadas, esto en cuestión de minutos. No nos cambie. Diálogo con Ernesto López. Gracias. 7 de la mañana con 21 minutos. Quiero darle la más cordial bienvenida a las diputadas Rebeca Santos del Partido Nuevas Ideas. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias, Ernesto. Un placer. Gracias y un saludo para toda la población que nos está sintonizando, en especial al Departamento de la Libertad, que es a quien represento por el Partido Nuevas Ideas. También Marcela Pineda por La Paz. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Primer reclamo, nos habías echado tierra, pero de verdad súper feliz de estar con cada uno de ustedes. Un gran saludo a mi departamento, La Paz, y pues a todos los viroleños que nos están sintonizando. Qué bueno, bienvenidas. La verdad que sí, hay muchos temas de qué conversar. Ambas pertenecen a la Comisión de Investigación sobre el tema de sobresueldo, que creo va en común, pero también tienen, por ejemplo, Rebeca, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Comisión de Reformas Electorales, Legislación y Puntos Constitucionales. Marcela está en Comisión de Hacienda, que bueno, Legislación y Puntos Constitucionales también, y la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género, entre otros, ¿verdad? Así es que creo que tenemos muchos temas que hablar, pero quisiera un poco conocer el resultado de esta última invitación en la que se estuvo al señor Eugenio Chicas dentro de la Comisión de Sobresueldos, y que ha generado una serie, desde luego, de reacciones tanto de un lado como de otro, para rever qué es lo que realmente se logró con esa entrevista. A ver, cuéntenos. Bueno, antes que nada, pues comentarle a la población, ya es de su conocimiento la razón por la que se creó esta comisión especial que investiga los sobresueldos. Hemos recibido durante todos estos meses a diferentes exfuncionarios que pertenecieron a los gobiernos anteriores, y la razón principal es precisamente ese: cuál es el antecedente, cuál es el precedente. Por ejemplo, con los que tuvimos citados la semana anterior, el FMLN es quien representa a ellos como exfuncionarios, y tenemos a los dos expresidentes en Nicaragua que también están íntimamente vinculados con actos de corrupción, y por supuesto el señor Eugenio Chicas, siendo el secretario de Comunicaciones del señor Sánchez Serén, pues sabemos que tenía una vinculación directa no solamente con el presidente en ese momento, sino con el partido. También veíamos a la señora Yancy Urbina, que viene desde la alcaldía de San Salvador, con la señora Violeta Mengíbar, quien está detenida también por estar cometiendo estos actos de corrupción, y tenía una vinculación directa en la participación política. Ella mismo dijo, yo soy militante del partido, no fue capaz de decir que se sentía orgullosa cuando el colega le preguntaba si se sentía orgullosa de pertenecer a ese partido, pero ambos son parte de ese gobierno que hoy por hoy es acusado también por ser uno de los gobiernos más corruptos de nuestro país, el del FMLN. Recordemos que ellos estuvieron solamente 10 años. La gente esperaba que al llegar al poder el FMLN tener esa esperanza de un cambio de país, pero al contrario,
le dieron continuidad a esas prácticas que se tenían con los sobresueldos, se distribuían no solamente dentro del gobierno, sino además dentro del sistema judicial, la Fiscalía General de la República, medios de comunicación, y esto daba lugar a una gobernabilidad totalmente comprada con el dinero del Estado. Ok, Marcela, ¿se logró obtener más información de la que ustedes esperaban en su momento? Sí, con estas dos, porque fueron bastante extensas. En su momento muchos decían, pues ahí lo que vemos es un espectáculo, se vio de tanto, se vio de todo, ¿no? Mira, definitivamente al momento de instalar estas comisiones especiales nosotros hemos avanzado. ¿En qué sentido? A través de las comisiones especiales nosotros hemos recabado insumos para poder determinar cómo fue el mecanismo de la corrupción. Y es que cómo funcionaba este mecanismo. Los sobresueldos eran financiados, o mejor dicho, eran pagados a través de la partida secreta. Si nosotros revisamos legalmente, la partida secreta está desde tiempos de Cristiani, por ejemplo. Es solo que a través del tiempo se ha ido transformando y cambiando el nombre de esta partida secreta. Popularmente es conocida como partidas secretas, pero realmente este nombre de partida precisamente deriva por cómo se ha manejado, que no se tenía acceso a la información, que se ocultaban los gastos, la forma en la que estos se daban. Entonces, ¿qué es lo que hemos logrado descubrir? En un principio teníamos el primer modelo, en la fase 1. Sobresueldos son pagados a través de la partida secreta. Es lo que se tenía la base. El segundo avance que se tuvo fue lograr determinar, esta partida secreta viene y se empieza a alimentar a través de los presupuestos no ejecutados de las instituciones. De hecho, recordaremos, por ejemplo, que en relación al tema de la partida secreta hubieron una sentencia en la Sala de lo Constitucional, allá por el 2010, también hubo un intento anterior en el 2004 de poder declarar inconstitucional esta partida secreta por las modificaciones presupuestarias que genera. Por ejemplo, la Constitución establece que solo la Asamblea Legislativa es el ente o la máxima autoridad encargada de hacer las modificaciones presupuestarias. El mecanismo operaba así. En un principio tenías la partida secreta, se mandaba en el presupuesto, era aprobado por la Asamblea Legislativa y se estaba gastando esta partida. Cuando no fue suficiente esta partida asignada en el presupuesto, entonces decían, bueno, ocupemos este mecanismo. No ejecuten ministerios su presupuesto y mándenlo a la partida secreta. Por ejemplo, si al Ministerio de Educación se le asignaban hipotéticamente 50 millones de dólares, los ministros solo ejecutaban 25 millones de dólares. Estos otros 25 millones de dólares eran trasladados a una partida en el Ministerio de Hacienda que se denominaba para gastos provisionales, y a través de un decreto ejecutivo, es decir, un decreto generado por el presidente, mandaba al Ministerio de Hacienda y decía, el dinero que se encuentra en la partida de gastos provisionales, trasládeseme a la partida secreta, y a través de esto era que se generaba el pago de los sobresueldos. Ese era el mecanismo. Ese era un primer mecanismo, pero ¿cómo se empiezan a agravar más las cosas? El espacio de la no ejecución de estos presupuestos por parte de los ministerios, entonces era llenado a través de el otorgamiento a ONGs fachadas de fondos. ¿Por qué? Porque te decía el Ministerio de Educación, por ejemplo, de los 50 que me diste, yo solo pude ejecutar 25. Los otros 25 millones los iba a ocupar yo en un programa de alfabetización, pero no los alcancé a ejecutar. Y tenías a la Asamblea Legislativa que te decían, bueno, como tú tienes ese vacío que no puedes alcanzar a ejecutar un programa de alfabetización, tienes estas ONGs que te pueden ayudar a ti a ejecutarlo. Venía la Asamblea Legislativa y asignaba fondos a las ONGs de fachada. Entonces venís y ves cómo este entramado empieza a hacerse. Yo siempre le he dicho, el mecanismo de la corrupción fue heredado y fue perfeccionado. Entonces viene esta sentencia de la Sala de lo Constitucional. De hecho, hay un antecedente que hasta se le mandó a pedir opinión a Tony Saca, y que usualmente en los procesos de inconstitucionalidad los presidentes no dan opinión, sino que usualmente lo hace la Fiscalía y la Asamblea Legislativa. Y a través de ese antecedente existe y se declara y dice, no, la partida secreta está bien, porque en aquel momento Tony Saca manifestó que no estábamos hablando de una modificación presupuestaria, porque no se elevaban ni se disminuían de los montos globales de los que se asignaban al presupuesto. Viene luego y la segunda sentencia de la Sala de lo Constitucional dice que la primer valoración que se dio fue la incorrecta y que no se puede estar haciendo. A partir de ahí dicen, bueno, no podemos trasladar el presupuesto a las otras instituciones, pero cambia el mecanismo de la corrupción. Ya no es a través de vaciar las instituciones, sino que empiezan a recortar el presupuesto interno de Casa Presidencial para alimentar esta partida secreta. Viene el mecanismo que utiliza Mauricio Funes, que es recortando el presupuesto en Casa Presidencial, y se agrava un poco más con Sánchez Serén. Entonces viene y a partir de ahí un poquito ahí porque tenemos más tiempo. Rebeca,
¿Qué tipo de preparación llevan ustedes a la comisión para poder enfrentar y dirimir todos ese tipo de actuaciones o mecanismos de defensa? Porque entiendo que en este caso los invitados llegan en calidad de invitados, no imputados como en su momento ellos se quejaban sobre el mecanismo de preguntas o incisivas que se hacían en el momento. Cabe aclarar que ellos no comparecen a la comisión de sobresueldos como invitados, ellos son citados. Citados, ok. Porque, pero no imputados. Si bien es cierto, recordemos que las facultades que tiene la comisión de sobresueldos no son precisamente ver la culpabilidad o no de la persona que ha sido citada. Nosotros somos una comisión seria que previo a hacer estas citaciones tomamos a bien diferentes indicios o diferentes hallazgos que encontramos, por ejemplo, en el crecimiento patrimonial que es de manera anormal de los exfuncionarios. Vemos cuáles son los vínculos que han tenido con otros exfuncionarios que a lo mejor han aceptado, que han recibido sobresueldos. Nosotros vemos, por ejemplo, en el gobierno de Mauricio Funes, que aproximadamente 3, 4, 5 funcionarios aceptaron que habían recibido sobresueldos y además él mismo dijo que había entregado sobresueldos. Claro, en su momento le daba la culpa al secretario privado, pero cuando nosotros escuchamos de un expresidente que dice que entregaba sobresueldos, nosotros vemos cómo venía funcionando este mecanismo en los gobiernos de Arena. Posteriormente lo retoma Mauricio Funes y también lo concreta Sánchez Serén. Es evidente que cuando tenemos a la vista diferentes capturas, por ejemplo, por enriquecimiento ilícito, por peculado, por lavado de dinero, son personas que estaban dentro de la cúpula del partido, dentro de las relaciones íntimas que se tenían entre exfuncionarios. Cuando nosotros tomamos estas iniciativas, revisamos estos indicios, decidimos citar a las personas, porque en muchas ocasiones han dado declaraciones diferentes ante Fiscalía General de la República, ante Providad, y dentro de la comisión dan otro tipo de declaraciones. Entonces, cuando nosotros damos los nombres, obviamente hacemos un estudio, verificamos documentación. Nosotros tenemos también dentro de nuestras facultades el poder solicitar información a diferentes instituciones para poder tener ese insumo a la hora de poder citar a estas personas. Nosotros sabemos... A veces llega el momento demasiado álgido y se vuelve... ¿Incómodo? ¿Han sentido incómodos? Lo que sucede es lo siguiente, Ernesto. Nosotros, bueno, en el caso de Marcela y yo casi tenemos que la misma edad, 30, 31 años, y sabemos pues la responsabilidad que adquirimos con la población al estar representando sobre todo este tipo de comisiones. El problema es que las personas que llegan como citados a esa comisión, Ernesto, jamás se imaginaron que iban a estar ahí. Entonces ellos hablan de que solo son jóvenes, de que no tenemos experiencia. Yo lo he dicho en muchas ocasiones y lo confirmo, prefiero ser una política nueva, sin experiencia de la que ellos tenían, haber traicionado al pueblo de la forma en la que ellos lo traicionaron. Entonces ellos se sienten en desventaja del momento en el que se sientan en esa silla, y no es que sean acusados, es que están totalmente vinculados a la entrega o recibimiento de los sobresueldos, y hacemos esa transmisión en vivo, exponemos ante la población el actuar de ellos. Por supuesto que ellos buscan la manera de evadir las preguntas, de tomar actitudes tan complicadas como la de este señor Chicas. Hemos visto ahí personas que han incluso tomado actitudes que no nos imaginábamos. Sin embargo, nosotros sabemos que ellos están siendo citados específicamente por un tema. A veces hacemos nosotros diferente exploración para llegar a un tema específico y ellos se incomodan o se molestan cuando nosotros tocamos temas donde ellos han estado involucrados. Entonces es normal, Ernesto, que ellos puedan actuar de esta manera porque saben que si están ahí es porque están siendo expuestos ante la población por haber cometido actos de corrupción, y a nadie le gusta que los expongan después de haberse alimentado tanto de las arcas del Estado. Las investigaciones van a tener una conclusión, un informe al que va a ser sometido a consideración también de la autoridad. Recordemos que nosotros al finalizar esta comisión o en el momento oportuno nosotros damos un informe para el Pleno, y es ahí donde las instituciones que sí hacen la persecución del delito, como es en el caso de la Fiscalía, de hecho ya hemos hecho varios avisos de diferentes personajes ante la Fiscalía, ellos toman la decisión de hacer la investigación formal del cometimiento de delitos de parte de estos exfuncionarios. Ok, me piden una pausa comercial. Cuando regresemos,
El presidente de la República informó el pasado fin de semana que enviará una serie de reformas a la Asamblea para la eliminación de burocracia y la creación de incentivos fiscales para atraer nuevas inversiones en el país. Me gustaría conocer desde la perspectiva también de ustedes como legisladoras esa visión que se plasma a partir de la eliminación de aspectos que tienen que ver con trabas para la hora de ejercer el tema de nuevas inversiones. 7:35, pausa, regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con Rebeca Santos y Marcela Pineda, ambas diputadas del partido Nuevas Ideas, y estamos haciendo en la primera etapa una evaluación del trabajo que ha tenido la Comisión de Investigación del tema de sobresueldos. Pero vamos a aprovechar en el tiempo y conocer también la opinión que tienen con relación a este anuncio que hizo el presidente de la República de enviar para los próximos días una moción de varias reformas que buscan eliminar la burocracia y que permita desde luego facilitar el tema de las inversiones en el país. Marcela. Sí, el presidente hacía un anuncio de 52 iniciativas que enviará a la Asamblea Legislativa. Nosotros como Asamblea Legislativa las vamos a escuchar, las vamos a conocer, las vamos a discutir para luego dictaminar. En relación a qué giraban estas iniciativas, no han ingresado a la Asamblea Legislativa y aunque ingresaran ahora, tendrían que ser distribuidas hasta mañana que hay en el Pleno, porque la correspondencia se distribuye hasta en el Pleno de la Asamblea. A partir de ahí podremos determinar a qué comisiones o en qué materia en específico van a regular estas 52 reformas. Pero lo que el presidente ha anunciado es que son reformas dirigidas a la eliminación de la burocracia, reformas dirigidas a la generación e incentivos fiscales para la inversión en el país, y es que ambos elementos son sumamente importantes. La apuesta del presidente es que a través de estas reformas se pueda generar o activar la economía nacional, economía local, que se pueda generar empleo digno. Recordaremos todos, por ejemplo, cuando en aquella época Calderón Sol decía, miren, vamos a hacer un incentivo fiscal porque ahora viene el motor de la economía, y se trajo las maquilas. Por ejemplo, ese tipo de incentivos fiscales que no garantizan un empleo digno y decente son los que ya no vamos a tener a partir de esta generación. La apuesta es que se generen empleos dignos y decentes a través de los incentivos fiscales, a través de la eliminación de la burocracia, que se pueda generar mayor incentivo, mayor inversión y que el país se vuelva atractivo. Yo creo que hemos avanzado muchísimo. El Salvador ha dejado de ser conocido como el país de las pandillas. El Salvador ha dejado de ser conocido, de tener esas portadas de 15 muertos, 13 muertos, esas portadas sangrientas que antes circulaban en medios internacionales, y al contrario, El Salvador se está volviendo en un espacio, en un nicho, para que todas aquellas personas que tengan el gran potencial de venir a invertir en el país lo puedan hacer, y que sin duda alguna sepan que este país los está esperando. Rebeca, ¿va a existir un mecanismo abierto hacia la población o hacia los sectores? ¿Va a haber discusión al respecto? Hago referencia de que escuché la versión o la reacción de algunos economistas de decir, bueno, ojalá exista una buena discusión en la presentación de estas propuestas a efecto de evitar que lejos de se puedan crear mecanismos que causen algún tipo de daño. Yo creo que esos mecanismos que causaban daño a nuestro país quedaron ya obsoletos desde la entrada, por ejemplo, del señor Cristiani a este país. Recordemos que en ese momento casi simultáneamente se dio aquel milagro económico de Chile, y a través de FUSADES trajeron ellos acá, pretendieron hacer ese mismo mecanismo en el que se quedaba libre a la administración pública involucrando directamente a la empresa privada, pero lo que hicieron desde ese momento fue privatizar la banca, privatizaron las telefonías, privatizaron las AFP, y a partir de ese momento dieron un cierre directamente a la economía de nuestro país, porque teníamos ese escenario donde pocos se hacían más ricos y la población no tenía un desarrollo económico como el que se esperaba. Cabe mencionar que acabamos de pasar una de las etapas más difíciles de nuestro país con el tema de la pandemia. Mientras otros están cerrando, están complicando su economía, el presidente Nayib Bukele decide: yo necesito que esto se desarrolle de manera más inmediata, sin burocracia, sin papeleo, porque es precisamente lo que necesita la empresa privada. En muchas ocasiones en nuestro país tienden a invertir, a ser parte del desarrollo económico local de nuestro país, pero todavía hay leyes
que están un poco complicadas con el tema de la burocracia, con el tema de el papeleo que se necesita, el tiempo para, por ejemplo, otorgar algún permiso, otorgar alguna licencia de funcionamiento, etcétera. Entonces, ¿qué viene a hacer ahora estas iniciativas? Llega el presidente y dice, necesitamos que esto camine de la mejor manera. Y anuncia mandar a la Asamblea Legislativa estas 52 iniciativas de ley. Como decía la colega diputada Marcela Pineda, van a llegar a la Asamblea Legislativa, van a ser distribuidas conforme a las reformas que se plantean en las comisiones específicas. Nosotros hemos tenido temas emblemáticos en nuestro país en el que realmente las comisiones se ha hecho una discusión grande, se han invitado a diferentes personas en el las voto en el comisiones. exterior, por ejemplo, que Por creo que supuesto, es un tema muy nosotros hemos presentarlo. visto cómo han llegado iniciativas de ley del presidente de la República y todas las personas que integramos las comisiones hacemos propuestas incluso de yo quisiera invitar a esta comisión, la próxima comisión a X persona, ¿para qué? Para poder explorar los temas. Nosotros a diferencia, ojo, de otras legislaturas que iban a hacer sus leyes allá en las oficinas de FUSADES con aire acondicionado, con sus silloncitos bonitos, nosotros creamos legislaciones y dictaminamos en las comisiones porque trabajamos de verdad. Hay comisiones a las que pertenecemos ahora que antes ni siquiera sesionaban. Ahora, además de sesionar, toman temas de importancia, de interés, invitan a las personas para legitimar estos procesos y definitivamente son transmitidas en vivo, hay transparencia en todas estas discusiones para que la población esté enterada de cuál es el trabajo que estamos realizando y el dictamen final que se da a partir de estas iniciativas. En muchas ocasiones cambia por completo la iniciativa. Tú ponías el ejemplo del voto en el exterior. Cuando nosotros teníamos ya un mandato de parte de la sala para poder legislar, teníamos como límite hasta el 14 de septiembre del año pasado, nosotros recibimos una iniciativa de ley del presidente de la República y más adelante nos dimos cuenta que necesitábamos priorizar por el tema del derecho a la identidad, de que la gente tuviera garantías de poder votar para el próximo 2024. Cambiamos por completo esta estructura porque nosotros empezamos a recibir insumos de la población que estaba en el exterior, que son el objeto de estudio de esta ley. Y tú ponías ese ejemplo y es uno de los más claros en donde nosotros todavía estamos recibiendo insumos para poder tener la modalidad del voto que vamos a utilizar el próximo 2024. Okay. Interesante. Regreso un poco al tema de estas 52 reformas. Marcela, tú estás en la Comisión de Hacienda, ¿verdad? Se habla mucho del tema del bono volcán. Esto tiene que ver mucho con el tema Bitcoin y todo este tema relacionado con sin duda la finanza, ¿no? Bueno, realmente sería muy precipitado poder decir que tienen que ver porque, insisto, no han ingresado, pero sí es necesario reformar nuestro cuerpo normativo con la finalidad de adaptarnos a los nuevos tiempos. ¿Con qué me refiero a adaptarnos a los nuevos tiempos? Seguramente muchísimos inversionistas no han venido a El Salvador precisamente porque nuestra legislación está muy retrasada o, por ejemplo, no les da ciertas garantías o, por ejemplo, no es tan fácil venir y poner un negocio acá. Entonces, asumir que estas 52 iniciativas de ley tienen que ver en el tema de Bitcoin, posiblemente algunas de ellas sí lo tengan que ver, pero vuelvo, insisto, no han ingresado, todavía no sabemos cómo está la distribución o en qué sentido vienen. Nosotros sí estamos seguros y le queremos transmitir eso a la población, que cada una de estas iniciativas tienen como la única finalidad de generar bienestar al país. Hay un elemento importante de todo esto que también se conoció reciente sobre el proceso de investigación con el tema de Bitcoin. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, realmente... De parte de unos senadores, Bueno, realmente son 100 senadores y de esos 100 senadores, 3 fueron los que emitieron opinión. Creo que es necesario señalar la independencia que tenemos como país. Nosotros podemos tomar las decisiones que mejor le funcionen a nuestro país. Es una opinión de 3 senadores, de 100 senadores, y yo creo que hemos avanzado muchísimo en materia económica por cada una de las decisiones que ha tomado nuestro presidente. Como muy bien lo decía la diputada Rebeca Santos, mientras otros países están en una gran crisis sanitaria, nosotros le hemos logrado controlar. De hecho, estamos súper bien en el tema de vacunación. El país es referente en temas de vacunación y precisamente todas estas decisiones son las que conllevan a tener un buen clima económico. Tuvimos un crecimiento y todo este tipo de cosas son las que podrá cuestionarse y decir, bueno, El Salvador está avanzando, es un país en el que se puede llegar a invertir, pero ¿qué es lo que está pasando? De repente, para hacer un trámite son 30, 20 veces que tenés que ir a un determinado ministerio.
Entonces, ese tipo de cosas son las que se vuelven necesario transformarlas Rebeca, y cambiarlas. En el mismo sentido. Bueno, ya nosotros hemos hablado, creo que estas personas, estos 3 senadores que están denunciando el mal funcionamiento del Bitcoin, no conocen la realidad de nuestro país, porque lo cierto es que de septiembre a la fecha nosotros hemos visto cómo nuestro país ha salido adelante y el Bitcoin ha sido una decisión que ha beneficiado a nuestro país. Dentro de pocos días, por ejemplo, vamos a tener la inauguración del hospital más moderno. Yo hablaba con algunos médicos veterinarios, me dicen, nosotros estamos sorprendidos de ver un hospital veterinario como el que está haciendo nuestro presidente, y esto ha sido a través de esta inversión que se hace con el Bitcoin. Yo creo que es por eso precisamente que te digo, no conocen la realidad de nuestro país, no saben de verdad cómo funciona, y nosotros debemos estar claros que el presidente Nayib Bukele, y siempre el apoyo que nosotros demos en la Asamblea Legislativa, es precisamente para dar esas herramientas que nuestro país salga adelante. Este hospital pronto va a ser inaugurado, y creo que valdrá la pena que los salvadoreños puedan ver a dónde está toda esa inversión que se hace, dónde está el buen funcionamiento del Bitcoin, y eso es una realidad que solamente los salvadoreños conocen. Nadie tiene que estar metiéndose en las decisiones de nuestro país. La independencia que nosotros podamos tener, tanto económica como de decisiones meramente políticas, son precisamente a beneficio de la población, y es lo que la misma población está viendo en los últimos meses. Ok, voy a hacer una pausa. Aprovecho para dejar planteada, aprovechando la presencia de Marcela también, ¿por qué se retiró el paquete de reformas que llevaba la Ley de Acceso a la Información Pública? Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. 7:47 minutos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Recién se conoció un pliego de reformas que llevaba el Instituto de Acceso a la Información Pública, la ley, que a criterio de quienes cuestionaron esa iniciativa, lo que buscaba era quitarle precisamente herramientas que le dieran mayor, digamos, rol al papel fiscalizador que deben de tener y de acceso a la información. ¿Qué pasó con esas reformas? ¿Por qué se retiraron a última hora? Bueno, de por sí hay que considerar que la Ley de Acceso a la Información Pública, y también hay que considerar en la Ley de Procedimientos Administrativos. Teniendo en cuenta esos dos cuerpos normativos, la Ley de Acceso a la Información Pública carece de algunos plazos, o la Ley de Procedimientos Administrativos asigna otros plazos. La Ley de Procedimientos Administrativos nace como una ley para el buen funcionamiento o administración del Estado. ¿Qué pasaba con la Ley de Acceso a la Información Pública? Teníamos, y era necesario que ésta se homologara. ¿Qué quiere decir homologar? Tomar los plazos que se establecen en la LPA y trasladarlos a la Ley de Acceso a la Información Pública. ¿Para qué? Para que yo como usuaria pudiera tener la certeza de cuál era el plazo de tiempo de respuesta, cuál era el plazo para el tema de apelación, cuál era el plazo para las diferentes etapas en las que se realizaba la solicitud de acceso a la información. La retiramos porque todavía no se ha terminado de homologar toda, porque no estamos con la finalidad nosotros de decir, bueno, vamos a homologar 3 artículos, luego en otra reforma vamos a homologar los otros 5 restantes, sino que buscamos hacer un estudio integral y poder homologarla. ¿No buscaba limitar más el acceso a la información, o cerrar aquellos, digamos, ponerle candados a información como en su momento se señaló? Mira, yo creo que existen un montón de fantasmitas por parte de la sociedad civil, y lo digo entre comillas porque ahí tenías una sociedad civil, por ejemplo, PUNDE, dirigida por una persona que recibió sobresueldos, FUSADE, lleno de personas que recibieron sobresueldos, que mandaron 50 millones a paraísos fiscales, y de hecho, vaya, si vemos la ley de acceso a la información pública, ¿quiénes le dieron iniciativa de ley? Gerson Martínez. La gran casa de transparencia y el gran legado de corrupción que dejó. ¿Quién sancionó, quién estaba de presidente cuando se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública? Cifrido Reyes. Él estaba en la Junta Directiva y aparece la firma de Cifrido Reyes. Cualquiera puede revisar al final de su ley quién la sancionó, quién la firmó en la Junta Directiva. ¿Qué es lo que nosotros buscábamos? Darle garantías a la población. Ojo. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales en ningún momento creó un nuevo mecanismo
en ningún momento asignó una traba para que las personas pudieran tener acceso a la información pública. Lo que nosotros hicimos fue ordenarla. ¿En qué sentido? Decir, bueno, si va a existir la reserva de la información, que exista cuando se cumplan A, B, C, D requisitos que la misma ley ya lo establece, para darle una certeza jurídica a la población y que no fuera de manera discrecional que se ocultara esta información. La reforma iba encaminada en dos sentidos: homologarla con la Ley de Procedimientos Administrativos, darle garantías a la población de saber en qué momento se podía hacer reserva de la información, con lo mismo que ya establecía la ley. ¿Para qué? Para que esta persona pudiera hacer uso de sus facultades y luego hacer los procedimientos necesarios. ¿Nuevas Ideas cree en la necesidad de transparentar y abrir más los mecanismos? Es que nosotros lo hacemos constantemente. El mejor ejemplo es cuando las comisiones van a territorio, por ejemplo. Nosotros no tenemos nada que ocultar. De hecho, todo se carga, todas las comisiones se transmiten. Bueno, de hecho hay una denuncia que hacían del partido Vamos, de que la Comisión de la Mujer, por ejemplo, a hacer mítines llegaba a territorios y no precisamente a hacer las indagaciones pertinentes. Es que esos son los fantasmitas que te digo que quieren venderle a la población. De hecho, el ejercicio que nosotros hacemos como comisión de llegar a los territorios es un buen ejercicio a nivel internacional, como una buena medida de transparencia. Porque la población está de cara y nos puede escuchar. Entonces partamos de ahí. La Comisión de la Mujer ha hecho un ejercicio que está catalogado a nivel internacional como uno de los mejores ejercicios en materia de transparencia a nivel parlamentario. Nosotros vamos al territorio. ¿Cómo funciona este mecanismo de ir al territorio? Los viernes que tenemos la Comisión de la Mujer se asigna y se establece el día o el calendario de actividades que vamos a hacer. Cada diputada puede proponer y posteriormente nos vamos a votación. Luego de esto se asigna y se le dice a Junta Directiva, la Comisión de la Mujer va a sesionar en tal lugar a tal hora. Viene Junta Directiva y en el Pleno nuestro presidente Ernesto Castro anuncia a dónde va a estar la Comisión de la Mujer sesionando. ¿Qué es lo que pasa? Y viene y dice la diputada de Vamos, es que fíjese que no se transmite la comisión y ahí le estamos ocultando a la población. Y otro elemento, dice ella, es extraña ver autoridades del partido Nuevas Ideas en esas sesiones de la comisión. Va, en orden. ¿Por qué no se transmite las comisiones? Si Sigfrido no se hubiera robado el dinero por lo que se está acusado según la según la auditoría girada por la Junta Directiva, seguramente la Asamblea Legislativa hubiera podido comprar un equipo que tuviera la capacidad de transmitir en el territorio. La Asamblea Legislativa no tiene o no cuenta con un equipo que tenga la capacidad de transmitir en vivo si estamos afuera de las instalaciones. Es más, si nos vamos para el anexo de al anexo de la Asamblea Legislativa, ya no podemos transmitir. Muchísimo menos si estamos en un departamento o nos encontramos en un cantón o una comunidad. Entonces partamos de ahí. Si no se hubieran robado el dinero de la Asamblea Legislativa, seguramente estuviera invertido ahí. Segundo, la diputada dice, hay autoridades del partido. Yo estoy afiliada al partido, pero soy diputada. Estoy en mi calidad de autoridad de gobierno. Si en dado caso tenemos personas, pero no les podemos quitar que estén afiliadas a nuestro partido. Vienen ellas y también manifestaron y dicen, es que la gente viene y grita que quieren o aman a Nayib Bukele. Yo no puedo llegar y prohibirle que la población se manifiesta agradecida con el presidente. Ellas, es más, ellas son libres. Las de Arena pueden mandarle un saludo a Cristiani si quieren, las del FMLN pueden mandarle un saludo a Sánchez Serén, a Funes si así lo desean. La de Vamos tal vez no, porque su referente político está acusado por acoso. Entonces, son libres de hacer todo lo que quieran, pero a la población no se le puede coartar. Me queda claro ese punto. Bueno, voy a correr en el tiempo. ¿Cuál va a ser el mecanismo? ¿Cómo está? ¿Cuál es el estatus que se tiene con relación? Voy a regresar un poco al tema del voto en el exterior. ¿Cuál es el estatus para lograr encontrar el mecanismo más idóneo para que ellos puedan votar? Bueno, ya en septiembre del año pasado nosotros aprobamos una ley del voto en el exterior que garantiza, bueno, solo para muestra de un botón, la ley anterior, la ley que habían aprobado en la legislatura pasada, solamente regulaba las elecciones presidenciales. Esta nueva ley ahora está reglamentando el voto legislativo y también el voto de consejos municipales. Desde ahí sabíamos que era una ley totalmente excluía totalmente a la participación de estas personas en que votaran para elegir a diputados y alcaldes de nuestro país. Ahora también los salvadoreños en el exterior pueden postularse a un cargo de elección popular porque garantizamos el sufragio activo y el sufragio pasivo dentro de esa ley. Pero, como siempre lo hemos dicho, el objeto de estudio de la ley de los salvadoreños en el exterior son los salvadoreños en el exterior, son ellos los que deben
decir cuál es ese mecanismo para que nosotros podamos regular esa ley y poder tener claridad de cuál es el mejor mecanismo. Varios colegas diputados han hecho visitas al exterior, también, claro, con sus gastos pagados. Nadie ha ido con misión oficial de esta Asamblea Legislativa. Hemos hecho consultas de manera virtual en diferentes lugares del mundo, en Europa, en México, Estados Unidos, Canadá. La gente ha dado sus aportes. La gran mayoría, te seré sincera, incluso en las encuestas que la misma Comisión de Reformas Electorales ha planteado, hablan del voto electrónico por internet, hablan de un voto electrónico presencial. Ha sido casi mínimo o nula la participación en la gente que dice queremos el voto postal, porque recordemos que en las elecciones pasadas, en mayo, por ejemplo, seguían viniendo los votos. Entonces, aquí hay una claridad de que el presidente Bukele ha decidido que nuestros salvadoreños en el exterior tengan la plena seguridad que en el 2024 van a ejercer su voto, así como los que estamos dentro del territorio nacional, y ya es una realidad y muy pronto vamos a hacer esas reformas para garantizar que el mecanismo sea el que ellos han preferido. Ok, confieso que me quedo con el sabor a seguir conociendo más del trabajo que están haciendo en la Asamblea Legislativa, pero vamos a tener más tiempo por delante para tenerlas acá. Muchas gracias por haberme Ernesto, acompañado. y un saludo para toda la población. Es una semana llena de trabajo. Justamente a las 10:30 de la mañana damos inicio a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Más tarde tenemos de Legislación y Puntos Constitucionales. Mañana nuestra la sesión... justicia transicional, por ejemplo, nos quedó ese tema. Sí, también. Tenemos sesión plenaria el día de mañana y sin duda buenas noticias para nuestra población. Ok, gracias Marcela también. No, de verdad, encantada de estar acá junto a ustedes, y pues un saludo a mi departamento La Paz y invitarlos a que estén pendientes de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, porque daremos un aviso muy importante. Ok, interesante. Muchísimas gracias, les agradezco. Por mi parte, los invito a que sigan con nuestra programación. Arriba mi gente viene precisamente cargado de esa energía que puede colocarle a usted todas las mañanas para que la pase bien. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.